No tenemos ese tipo de dinero disponible. Elena, necesitas ser realista con esto. Mi padre estaba en la puerta de mi piso, con los brazos cruzados y el rostro severo. Detrás de él, mi madre asentía, con la boca apretada en una línea fina de desaprobación. Yo estaba allí, mi hijo de 7 años, Hugo, dormido en la habitación de al lado. Su respiración era trabajosa incluso con la máquina de oxígeno funcionando. Las facturas médicas estaban esparcidas sobre mi mesa de la cocina como pruebas acusatorias de mis fracasos. 85.000 euros. Esa era la cantidad que el especialista había citado para el tratamiento experimental que podría salvar la vida de Hugo. Su rara condición cardíaca ya no respondía a los tratamientos convencionales, y el tiempo se agotaba. Me llamo Elena y tengo 31 años. Vivo en Madrid, trabajo como profesora de ciencias en un instituto mientras crío a Hugo sola. Su padre se fue cuando a Hugo le diagnosticaron la enfermedad a los 3 años. No pudo manejar tener un hijo enfermo. Eso fue hace 4 años, y desde entonces he luchado esta batalla sola. Mis padres vivían a 20 minutos en su cómoda casa suburbana, la misma casa donde mi hermana menor, Clara, todavía tenía su habitación infantil conservada como un santuario. Realista, repetí, con la voz quebrada. Mi hijo podría morir sin este tratamiento. El médico dijo que tal vez tenga 6 meses si no actuamos ahora. Mi madre se acercó, su mano tocando el brazo de mi padre de esa manera que hacía cuando quería suavizar su mensaje, pero no lo contradecía. Cariño, entendemos que esto es difícil, pero ya te hemos ayudado mucho todos estos años. Pagamos 3 de sus cirugías. No podemos ampliamente vaciar nuestras cuentas de jubilación. No les pido que las vacíen. Les pido un préstamo. Les devolveré cada céntimo. Conseguiré un segundo trabajo. Haré lo que sea necesario. Mi padre negó con la cabeza. Elena, apenas estás manteniéndote a flote tal como estás. ¿Cómo nos pagarías? Sé sensata. Hay planes de pago, opciones de financiación médica. Deberías informarte sobre eso. Ya lo había hecho. Había pasado semanas investigando cada posible vía. Los planes de pago tomarían demasiado tiempo. Hugo no tenía años para esperar. Las empresas de financiación médica querían tasas de interés que me enterrarían durante décadas, y la mayoría no me aprobaría de todos modos porque ya estaba ahogada en deudas médicas. He intentado todo lo demás, dije en voz baja. Ustedes son mi última esperanza. La expresión de mi madre se suavizó ligeramente, y por un momento pensé que podría convencer a mi padre. Pero entonces él habló de nuevo, con voz firme. No podemos hacerlo, Elena. Lo siento, pero nosotros también tenemos que pensar en nuestro futuro. No nos hacemos más jóvenes. Se fueron poco después, y me quedé en la ventana, viendo cómo su coche se alejaba. El peso de su negativa se posó sobre mí como una manta sofocante. Entré en la habitación de Hugo y me senté junto a su cama, escuchando el silbido constante de la máquina de oxígeno. Su pequeño pecho subía y bajaba de manera irregular. Parecía tan tranquilo dormido, sin saber que sus propios abuelos acababan de sellar su destino. Al día siguiente hice llamadas. Me puse en contacto con todos los familiares que pude recordar, primos lejanos, los hermanos de mi madre, cualquiera que pudiera ayudar. La mayoría ofreció simpatía y pequeñas cantidades que no harían mella. Mi tía Teresa envió 500 euros con una nota diciendo que deseaba que pudiera ser más. Aprecié cada céntimo, pero estaba intentando llenar un océano con una cuchara. 2 semanas después, llegué a casa después de un día particularmente brutal en el instituto y encontré a Hugo luchando por respirar. Sus labios tenían un tinte azulado que me hizo sentir un pánico instantáneo. Llamé a la ambulancia y lo llevaron rápidamente al hospital. El médico lo estabilizó, pero el cardiólogo me llevó a un lado con expresión sombría. Su condición está deteriorándose más rápido de lo que anticipamos, dijo el doctor Morales. Sin ese tratamiento del que hablamos, diría que tiene 3 meses como máximo, tal vez menos. Asentí con la cabeza, entumecida, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Mi bebé tenía 3 meses a menos que pudiera encontrar 85.000 euros.
Esa noche inicié una campaña de crowdfunding, volcando mi corazón en la descripción, compartiendo fotos de la sonrisa brillante de Hugo de antes de enfermarse tanto. Amigos lo compartieron, profesores de mi instituto donaron, incluso algunos padres de mis estudiantes contribuyeron. Pero después de 2 semanas, solo había recaudado 12.000 euros. No era ni siquiera cerca de lo suficiente. Entonces llegó la llamada de Clara. La voz de mi hermana estaba sin aliento por la emoción. Elena, tengo la noticia más maravillosa. Javier me propuso matrimonio. Nos vamos a casar. Intenté mostrar entusiasmo a pesar de la pesadez en mi pecho. Eso es maravilloso, Clara. Enhorabuena. Ya lo sé. Y mamá y papá están siendo increíblemente generosos. Están pagando toda la boda. ¿Puedes creerlo? Dijeron que podemos tener lo que queramos. Sin límite de presupuesto. Javier y yo estamos pensando en una boda en el extranjero. Quizá Italia o el sur de Francia. Oh, Elena, va a ser absolutamente perfecta. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Sin límite de presupuesto? Ninguno. Papá dijo que este es el día especial de su niña y que nada es demasiado bueno. Nos reunimos con los organizadores de bodas la semana que viene. La boda no será hasta dentro de 1 año, pero queremos empezar a planificar ahora para asegurarnos de conseguir exactamente lo que queremos. Me quedé allí en mi pequeño piso, con facturas médicas apiladas en cada superficie, mi hijo luchando por cada aliento en la habitación de al lado, y escuché a mi hermana hablar con entusiasmo sobre su presupuesto de boda ilimitado. Algo frío y duro se formó en mi pecho, una semilla de comprensión que echaría raíces y crecería en los meses venideros. Los meses que siguieron fueron un borrón de visitas al hospital y una desesperación creciente. Llegué al límite de cada tarjeta de crédito que tenía, saqué préstamos personales con intereses abusivos y vendí todo lo de valor que poseía. El anillo de mi abuela, lo único de mi madre que me habían dado, fue a una casa de empeño por 800 euros. Cambié mi coche por un sedán de 15 años que apenas funcionaba. Me mudé de mi piso de una habitación a un estudio para ahorrar en el alquiler. A través de todo esto, los planes de boda de Clara progresaron como una fuerza imparable de la naturaleza. Cada cena familiar, cada llamada telefónica, cada interacción de alguna manera volvía a la boda. Mis padres estaban consumidos por ello, asistiendo a catas en restaurantes de 5 estrellas, visitando lugares en la Toscana por videollamada, discutiendo arreglos florales que costaban más que mi salario mensual. Intenté estar feliz por Clara. Realmente lo hice. Ella era mi hermana pequeña y hubo un tiempo en que éramos cercanas. Pero esa cercanía se desvaneció con los años a medida que quedó claro que nuestros padres nos veían de manera muy diferente. Clara era la hija de oro, la que hacía todo bien. Se graduó en la universidad con honores, consiguió un trabajo prestigioso en una empresa de marketing, salió con el tipo correcto de hombres de buenas familias. Yo era la que se quedó embarazada a los 23 años de un hombre que resultó ser inútil, que eligió la enseñanza en lugar de una carrera más lucrativa, que ni siquiera podía mantener a su hijo sano. Una tarde de julio, mi madre me llamó. Elena, cariño, necesitamos hablar sobre la boda. ¿Qué pasa con ella? Estaba agotada, acababa de terminar una sesión de clases de verano y había pasado 3 horas en el hospital con Hugo. Bueno, Clara quiere que seas dama de honor, por supuesto, pero los vestidos van a costar unos 300 euros, y necesitamos que encargues el tuyo pronto. 300 euros. Hice cálculos mentalmente. Eso era casi suficiente para 2 semanas de los medicamentos de Hugo. No sé si puedo permitírmelo ahora mismo. Hubo una pausa. Elena, esta es la boda de tu hermana. Lo sé, pero las cosas están muy ajustadas. ¿Los gastos médicos de Hugo? Siempre estás hablando de los gastos médicos de Hugo, me interrumpió mi madre, con un tono cortante. Entiendo que esté enfermo, pero la vida continúa para el resto de nosotros. Este es el día especial de Clara. Cerré los ojos. ¿Puedo pensarlo? La fecha límite para encargar es la semana que viene. Clara tiene el corazón puesto en que estés en el grupo de la boda. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi estudio y lloré.
¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había vuelto mi familia tan ciega a lo que estaba pasando? Mi hijo se estaba muriendo y a ellos les preocupaban los vestidos de las damas de honor y los planos de asientos. La condición de Hugo continuó empeorando. El tratamiento experimental ya no era una opción. Habíamos perdido la ventana. Los médicos cambiaron a cuidados paliativos, centrándose en mantenerlo cómodo. Cada día veía a mi hijo desvanecerse un poco más, su espíritu brillante apagándose junto con su fuerza física. Dejó de preguntar cuándo podría volver al colegio. Dejó de hablar de querer ser científico cuando creciera. Él sabía, de la manera en que los niños de alguna manera saben, que se le estaba acabando el tiempo. Tomé una excedencia de la enseñanza para estar con él. Mi directora fue comprensiva, pero era una excedencia no remunerada, lo que significaba que mi ya precaria situación financiera se volvió catastrófica. Solicité todos los programas de asistencia, todas las becas, todas las organizaciones benéficas que pude encontrar. La mayoría tenía listas de espera de meses o criterios que no cumplía. En septiembre, 5 meses después de que mis padres se negaran a ayudar, ocurrió la despedida de soltera de Clara. Mi madre me llamó para contármelo todo. Habían alquilado una villa en la Costa del Sol para el fin de semana. 12 de las amigas más cercanas de Clara. Todos los gastos pagados por nuestros padres. Cata de vinos, tratamientos de spa, un chef privado. Fue absolutamente mágico, exclamó mi madre. Clara, estaba tan feliz. Deberías haber visto su cara. ¿Cuánto costó?, pregunté, sin poder contenerme. Oh, no lo sé exactamente. Tu padre se encargó de todo eso. Quizás 10.000 euros. Pero valió cada céntimo ver a Clara tan feliz. 10.000 euros. Más de una décima parte de lo que podría haber salvado a Hugo gastado en un solo fin de semana. Sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba. Un fundamento de lealtad familiar al que me había aferrado a pesar de todo. Eso suena maravilloso, dije sin entonación. Sabes, Elena, desearía que intentaras estar más entusiasmada con esta boda. Clara siente que realmente no la estás apoyando. Me reí, un sonido áspero que incluso me sobresaltó a mí. Clara siente que no la apoyo. Lo hace. Ha notado que has estado distante. Y todavía no has confirmado si serás dama de honor. No puedo pagar el vestido, mamá. Se lo dije. Bueno, quizás si administraras mejor tu dinero, no siempre estarías en esta posición. Las palabras quedaron en el aire como un veneno. ¿Administrar mi dinero mejor? Como si hubiera estado gastando frívolamente en lugar de luchar para mantener a mi hijo con vida. Como si el peso aplastante de la deuda médica fuera algún tipo de fallo personal en lugar del resultado de un sistema de salud roto y una familia que eligió fiestas lujosas sobre la vida de su nieto. Tengo que irme, dije. Hugo me necesita. Por supuesto que sí, respondió mi madre, y oí el juicio no dicho en su tono. Sabes, Elena, quizás si no estuvieras tan centrada en los problemas de Hugo todo el tiempo, podrías disfrutar más de la vida. Clara logra equilibrar todo tan bien. Colgué sin despedirme. Octubre trajo una ola de frío que pareció asentarse en mis huesos. Hugo entraba y salía del hospital, su pequeño cuerpo librando una batalla que no podía ganar. El médico hablaba en tonos bajos sobre semanas, no meses. Pasé cada momento que pude junto a su cama, leyéndole sus libros favoritos, contándole historias sobre cómo podría ser el cielo, sosteniendo su mano a través del dolor. Mis padres visitaban ocasionalmente, generalmente de camino o regreso de alguna cita relacionada con la boda. Se quedaban 20 minutos, le daban palmaditas incómodas en la mano a Hugo y se iban con expresiones de alivio. Era difícil ver su incomodidad alrededor de su nieto moribundo. Difícil ver lo ansiosos que estaban por escapar de vuelta al mundo más feliz de los preparativos de la boda. Clara vino una vez. Se quedó en la puerta de la habitación del hospital de Hugo, perfectamente vestida con ropa de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler, y apenas aguantó 5 minutos antes de decir que tenía que irse para una prueba de vestido. Está tan delgado, me susurró en el pasillo como si fuera una novedad. Como si no hubiera visto a mi hijo consumirse día a día. Sí,
dije simplemente. Debe ser tan duro para ti. Tocó mi brazo en un gesto que quizás estaba destinado a ser un consuelo, pero se sintió performativo. Pero eres tan fuerte, Elena. Siempre has sido fuerte. Había escuchado esa palabra tantas veces en el último año, generalmente de personas que estaban aliviadas de no tener que ser lo suficientemente fuertes para manejar esto solas. Lo suficientemente fuerte como para no necesitar ayuda. Lo suficientemente fuerte como para ver a tu hijo morir mientras tu familia gastaba una fortuna en una fiesta. La boda es en 3 semanas, continuó Clara. Realmente espero que reconsideres ser dama de honor. Significaría mucho para mí y podría ser bueno para ti. Ya sabes, una oportunidad de celebrar algo feliz, de tener un descanso de todo esto. Un descanso. Como si pudiera tomarme unas vacaciones de la muerte de mi hijo. Como si pudiera ponerme una sonrisa y un vestido caro y fingir que todo estaba bien mientras Hugo luchaba por cada aliento. Lo pensaré, mentí porque era más fácil que explicar cómo me hacían sentir sus palabras. Las invitaciones de boda habían llegado a mi piso 2 meses antes. Cartulina pesada con grabados en oro. Solo el juego de invitaciones probablemente costó 50 euros por invitado. Hice los cálculos automáticamente ahora, convirtiendo todo en tratamientos médicos que no podíamos pagar. Las invitaciones podrían haber sido un mes de terapia física. El depósito del lugar podría haber sido un año de medicamentos. Supe más tarde que el costo final de la boda de Clara fue de 230.000 euros. 230.000 euros. El número resonó en mi cabeza como un grito. Habían gastado casi 3 veces lo que podría haber salvado la vida de Hugo en un solo día de celebración. Solo el lugar costó 80.000 euros, más o menos lo que había suplicado. Las flores fueron 15.000 euros. La comida fue 40.000 euros. El vestido fue 12.000 euros. Aprendí estos números gradualmente a través de conversaciones escuchadas y menciones casuales de mi madre. Ella no tenía idea de lo que cada cifra me hacía, de cómo cada cantidad de dinero se sentía como una herida de cuchillo. O quizás lo sabía y simplemente no le importaba. 2 semanas antes de la boda, Hugo tuvo un día particularmente malo. Su corazón se estaba rindiendo, los monitores gritando sus advertencias, las enfermeras entrando corriendo. Me quedé junto a su cama, agarrando su pequeña mano, y vi al equipo médico luchar para estabilizarlo. Tuvieron éxito, pero el doctor Morales me llevó a un lado después. Elena, no le queda mucho tiempo. Días, quizás una semana. Creo que deberías considerar llamar a la familia, a cualquiera que quiera despedirse. Llamé a mis padres. Mi padre contestó, sonando distraído. Elena, estamos justo en medio de los preparativos de la cena de ensayo. ¿Puede esto esperar? Hugo se está muriendo, dije, con la voz hueca. El médico dice que como máximo le quedan días. Hubo una pausa entonces. Oh, Elena, lo siento mucho. ¿Necesitas que vayamos? ¿Necesitaba que vinieran? Mi hijo, su nieto, se estaba muriendo y él me estaba preguntando si necesitaba que vinieran. Sí, dije. Creo que a Hugo le gustaría verlos. Por supuesto, intentaremos pasar mañana. Tenemos el recorrido final del lugar por la tarde, pero quizás por la mañana. Vinieron al día siguiente, llegando a las 10 de la mañana con tazas de Starbucks en las manos. Se quedaron 15 minutos. Hugo estaba apenas consciente. Su respiración era trabajosa incluso con el oxígeno al máximo. Mi madre lloró un poco, secándose los ojos con un pañuelo que probablemente costaba más que el desayuno de Hugo. Mi padre se quedó rígido junto a la puerta, mirando su reloj 2 veces. Tenemos que irnos, dijo finalmente mi padre, la florista nos espera a las 11. La florista, repetí aturdida, para los centros de mesa. Es importante que hagamos esto bien. No hay tiempo para errores tan cerca de la boda. Parecía ajeno a la ironía de sus palabras. De pie en una habitación donde el error último, elegir flores sobre la familia, estaba a punto de reclamar a su víctima final. Se fueron con promesas de volver pronto. Promesas que sabía que no cumplirían.
Clara nunca vino a despedirse de su sobrino. Estaba demasiado ocupada con emergencias de última hora de la boda, como el hecho de que el cuarteto de cuerda que había contratado tenía un violonchelista que se había enfermado y había sido reemplazado. Esto aparentemente era una crisis que valía múltiples llamadas telefónicas frenéticas. Hugo murió un martes por la mañana, 3 días antes de la boda de Clara. Se fue silenciosamente en su sueño, su pequeña mano en la mía. La enfermera que lo declaró muerto lloró más de lo que llorarían mis padres cuando llamé para decirles. Las primeras palabras de mi madre después de decirle que Hugo se había ido: «Oh, no. Oh, Elena. No. Qué timín tan terrible. Timín terrible». Porque el funeral interferiría con los preparativos de la boda. Ese fue el momento en que algo fundamental cambió dentro de mí. El dolor era abrumador. Pero debajo de él, sentí que algo más crecía. Una comprensión fría y paciente. Ellos habían hecho su elección. Ahora, yo haría la mía. El funeral se programó para el viernes, 2 días antes de la boda del domingo de Clara. No les pedí a mis padres que cambiaran la fecha de la boda. No le pedí a Clara que la pospusiera. Sabía cuál sería la respuesta, y no tenía la energía para escucharlos explicar por qué su fiesta era más importante que el entierro de mi hijo. Lo que no esperaba era que me pidieran que cambiara el funeral. Mi madre llamó el miércoles por la noche. «Elena, cariño, necesitamos hablar sobre los arreglos del funeral». Estaba sentada en la habitación de Hugo, rodeada de sus cosas, su póster favorito de dinosaurios, su colección de rocas que había encontrado en el parque, el kit de ciencia que le había comprado la Navidad pasada y que había estado demasiado enfermo para usar. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, el viernes es realmente difícil para nosotros. Tenemos el ensayo de la boda esa tarde y la cena de ensayo por la noche. Todo está programado, se pagaron depósitos. ¿Podrías posiblemente mover el funeral al jueves o quizás la semana que viene? Miré fijamente la pared, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Quieren que cambie el funeral de mi hijo porque interfiere con el ensayo de la boda? No es solo el ensayo, Elena. Es todo el horario. Tenemos invitados que llegan de fuera. La familia de Javier volando desde Barcelona. Tu padre está dando un brindis en la cena. No podemos faltar. Hugo es tu nieto y estaremos allí para honrarlo, por supuesto que sí. Pero el jueves funcionaría mucho mejor para todos. La funeraria debería poder acomodar el cambio. Todos. Mi voz salió plana, sin emoción. Estaba más allá de la ira, más allá del dolor. Había entrado en un nuevo territorio donde sentir algo parecía imposible. A todos les vendría mejor si enterráramos a mi hijo de 8 años un día antes para que no se pierdan la hora del cóctel. No seas dramática, Elena. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es. Estamos intentando apoyarte a ti y a Clara a la vez. ¿Por qué no puedes ser más flexible? ¿Sabes lo importante que es esta boda para tu hermana? Colgué. No confiaba en mí misma para decir nada más. El funeral se mantuvo programado para el viernes. Lo organicé yo misma, lo pagué con dinero que le pedí prestado a mi directora, que había sido más comprensiva en el último año que mis propios padres. Fue un servicio pequeño, solo 20 personas. Vino mi tía Teresa, algunos profesores del instituto, algunos padres de los excompañeros de clase de Hugo. Mis padres llegaron 45 minutos tarde, vestidos con ropa claramente elegida para las festividades de la boda que seguirían. Se quedaron para el servicio pero se fueron inmediatamente después, saltándose la pequeña recepción que había organizado en mi piso. «Realmente tenemos que irnos», dijo mi madre, besando mi mejilla con labios que apenas hicieron contacto. Clara está teniendo una crisis sobre los planos de asientos, pero fue un servicio encantador, Elena. Muy de buen gusto. De buen gusto. El funeral de mi hijo fue de buen gusto. Los vi irse. Los vi alejarse en coche hacia sus importantes citas y emergencias críticas, y sentí que algo dentro de mí se convertía en piedra. El dolor todavía estaba allí, aplastante y absoluto, pero ahora estaba contenido, encerrado detrás de un muro de claridad helada.
El sábado lo pasé sola en mi piso, rodeada de tarjetas de pésame y facturas médicas. La campaña de crowdfunding que había recaudado 12.000 euros había sido cerrada, el dinero se había agotado meses antes en tratamientos que solo retrasaron lo inevitable. Debía 73.000 euros en deudas médicas, había llegado al límite de tarjetas de crédito que sumaban otros 25.000 euros, y mi alquiler tenía 2 meses de retraso. La muerte de Hugo no había terminado con mi pesadilla financiera. Solo la había hecho inútil. Mi teléfono vibraba con mensajes de familiares lejanos y amigos preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. No respondí. Lo que necesitaba era imposible. Necesitaba que mi hijo volviera. Necesitaba que mis padres hubieran sido personas diferentes. Necesitaba despertar y descubrir que el último año había sido una pesadilla. Domingo por la mañana, el día de la boda de Clara. Me desperté al amanecer. No había planeado pensar en ello. No había querido reconocer que estaba sucediendo. Pero mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi madre. Ojalá estuvieras aquí para compartir este día especial. Clara, está absolutamente deslumbrante. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Ojalá estuvieras aquí. Como si simplemente hubiera elegido no asistir, como si me lo estuviera perdiendo por un conflicto de horario en lugar de porque había enterrado a mi hijo 2 días antes. Me vestí y salí a caminar. Madrid era hermoso a finales de octubre, las hojas se volvían doradas y rojas. A Hugo le había encantado el otoño. Habíamos planeado ir al huerto de calabazas este año, solo una cosa más que nunca sucedería. Mi teléfono continuó vibrando durante todo el día, fotos de la boda. Mi madre me había agregado a algún tipo de chat grupal con familiares extendidos. Vi cómo se cargaban las imágenes una por una. El lugar en la Toscana fotografiado en la hora dorada. Clara con su vestido de diseñador. Un vestido que costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Los arreglos florales elaborados y excesivos. El pastel de 5 pisos. La torre de champán. El cuarteto de cuerda tocando en una terraza con vistas a colinas de viñedos. 230.000 euros de celebración mientras el cuerpo de mi hijo yacía en un cementerio donde ni siquiera podía permitirme una lápida adecuada todavía. Deslicé las fotos con un extraño sentido de desapego. Todos parecían tan felices. Mi padre con su smoking, radiante de orgullo. Mi madre, elegante en su vestido de madre de la novia que probablemente costó 3.000 euros. Clara y su nuevo marido. Rostros brillantes de alegría y posibilidad. Familiares extendidos a los que había llamado suplicando ayuda, ahora vestidos con sus mejores galas, celebrando con champán que costaba más por botella de lo que habían donado al fondo de tratamiento de Hugo. Una foto mostraba a mis padres bailando, la cabeza de mi madre echada hacia atrás en una risa. El pie de foto decía, el mejor día de mi vida. Tan bendecidos. Dejé mi teléfono y fui al baño. Me miré en el espejo. Había perdido 7 kilogramos en el último mes, y mis ojos estaban hundidos, rodeados de sombras oscuras. Parecía que había envejecido 10 años. Parecía alguien que había visto morir a su hijo mientras su familia festejaba. Esa noche, sola en mi estudio, me hice una promesa. Esto no había terminado. Ellos pensaban que podían descartar la vida de Hugo, descartarme a mí, y pasar a sus felices celebraciones sin consecuencias. Pensaban que su dinero y su posición social y sus prioridades egocéntricas podían aislarlos de la responsabilidad. Se equivocaban. No sabía cómo todavía. Pero les haría entender lo que habían hecho. Les haría sentir una fracción de lo que yo había sentido. No exactamente venganza. Justicia, un ajuste de cuentas. Saqué un cuaderno y empecé a escribir todo. Cada conversación, cada negativa, cada cantidad de dinero. Documenté la línea de tiempo, cuando había pedido ayuda, cuando se habían negado, cuando comenzó la planificación de la boda de Clara, cuando murió Hugo. Escribí quién había estado en el funeral, quién no. Anoté cada gasto que mi madre había mencionado para la boda. No estaba segura de qué haría con esta información, pero sabía que la necesitaba. Evidencia, prueba, un registro de todo lo que le habían quitado a Hugo. A mí.
Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de mi madre. En casa desde Italia. Agotada, pero tan feliz. El primer baile de Clara y Javier fue mágico. Te enviaré el vídeo. Escribí de vuelta, me alegro de que lo pasaran bien. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente, pasaremos la semana que viene a verte. Estoy segura de que ya te sientes mejor. Sentirse mejor. Como si el dolor funcionara con un horario. Como si una semana después de la muerte de tu hijo, se esperara que te hubieras recuperado y estuvieras listo para escuchar sobre lo mágica que fue la fiesta de otra persona. No respondí. Las semanas después de la boda pasaron en una neblina gris. Volví al trabajo, moviéndome por mis días como un fantasma. Mis estudiantes fueron amables, más suaves conmigo de lo que nunca habían sido. La administración me había concedido una excedencia por duelo extendida, pero la había rechazado. Necesitaba la estructura, necesitaba algo que llenara las horas que solían estar consumidas por citas médicas, horarios de medicación y esperanza. Mis padres llamaban ocasionalmente, breves controles que se sentían más como obligaciones que como preocupación genuina. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntaban y luego llenaban el silencio con actualizaciones sobre la luna de miel de Clara, sobre proyectos de remodelación que estaban planeando, sobre planes navideños. Nunca mencionaban a Hugo. Era como si nunca hubiera existido, como si reconocer su ausencia pudiera estropear su buen humor. Clara envió un solo mensaje. Siento todo lo que pasó. Espero que podamos superar esto. Superar esto. Superar ver a mi hijo morir. Superar ser abandonada por mi familia. Superar el hecho de que ella había tenido una boda de 230.000 euros mientras mi hijo se asfixiaba hasta la muerte porque no podíamos pagar el tratamiento. Tampoco respondí a eso. En diciembre, 2 meses después de la muerte de Hugo, mis padres me invitaron a la cena de Navidad. Casi rechacé, pero la curiosidad pudo más. Quería verlos, entender cómo vivían con lo que habían hecho. Su casa estaba decorada como algo de una revista, un árbol de 4 metros, decorado profesionalmente, guirnaldas y luces en cada superficie. El olor de catering caro llenaba el aire. Clara y Javier ya estaban allí cuando llegué, pareciendo bronceados y relajados por su luna de miel en Bali. Elena. Mi madre me abrazó, su perfume era abrumador. Estoy tan contenta de que hayas venido. Te hemos echado de menos. Me quedé rígida en su abrazo. Gracias por invitarme. La cena fue elaborada. Lomo de ternera, colas de langosta, acompañamientos que no podía nombrar. Vino que mi padre anunció con orgullo que costaba 200 euros la botella. Todos hablaban y reían, compartiendo historias de la boda, de la luna de miel, de sus vidas cómodas. Me senté en silencio, moviendo la comida por mi plato. Elena, estás muy callada, dijo Clara, su voz con ese tono preocupado que no llegaba a sus ojos. ¿Estás bien? Estoy bien. Sabes, Javier y yo estábamos pensando. Quizás deberías considerar mudarte a otro lugar. Un nuevo comienzo podría ayudarte a sanar. Madrid tiene demasiados recuerdos tristes ahora. La miré, a esta mujer que era mi hermana solo de nombre. ¿A dónde iría? No lo sé. A algún lugar más barato, tal vez. Sé que estás pasando por dificultades financieras. La empresa de Javier tiene una oficina en Sevilla. El costo de vida es mucho más bajo allí. Podríamos ayudarte a encontrar algo. Ayudarme a mudarme lejos. Eliminar el recordatorio incómodo de sus elecciones. Lo pensaré, dije. Otra mentira. Mi padre se aclaró la garganta. Elena, tu madre y yo hemos estado discutiendo tu situación. Creemos que necesitas considerar la bancarrota. Es lo responsable que hay que hacer dadas tus deudas. Bancarrota por tus facturas médicas. Nunca las pagarás con el salario de una profesora. Mejor limpiar la pizarra y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como si Hugo fuera un error a corregir, un error financiero que debía ser anulado.
Podríamos ayudarte a encontrar un buen abogado de bancarrotas, añadió mi madre. Tu padre conoce a varios. Dejé el tenedor con cuidado. ¿Saben qué habría ayudado? 85.000 euros hace 15 meses. La mesa se quedó en silencio. Clara miró a Javier incómoda. La sonrisa de mi madre se congeló en su lugar. Elena, dijo mi padre, su voz con una advertencia. Ya hemos pasado por esto. ¿Lo hemos hecho? Porque no recuerdo que lo hayamos discutido realmente. Dijeron que no, y eso fue todo. Tomamos una decisión difícil basada en nuestra situación financiera. ¿Su situación financiera? Señalé alrededor de la habitación. Esto no parece dificultad financiera. La boda de 230.000 euros no sugiere dificultad financiera. La cara de Clara se sonrojó. Eso no es justo. ¿No lo es? Me puse de pie, mi silla raspando contra su costoso suelo de madera. Gastaron casi 3 veces lo que podría haber salvado la vida de Hugo en un solo día. Una fiesta. Flores y pastel y un vestido que usarás una vez. Elena, eso es suficiente, dijo mi padre, poniéndose de pie también. Su cara estaba roja, enfadada. Tomamos la decisión que creímos correcta. No vamos a disculparnos por apoyar la felicidad de tu hermana. ¿Y la vida de Hugo? ¿Qué hay de apoyar eso? Estaba enfermo, dijo mi madre, con la voz temblorosa. El médico dijo que no había garantía de que el tratamiento funcionara. No íbamos a tirar el dinero en algo que quizás ni siquiera ayudara. Pero tiraron el doble de eso en detalles de fiesta y centros de mesa que fueron a la basura al día siguiente. Sal de aquí, dijo mi padre. Si vas a ser irrespetuosa, puedes irte. Cogí mi abrigo. No se preocupen, me voy. Simplemente estás amargada porque tu vida no resultó como querías, me gritó Clara. No es nuestra culpa que tomaras malas decisiones. Me detuve en la puerta y me volví. Todos estaban de pie ahora, un frente unificado contra mí. Mis padres, mi hermana, su marido. Todos cómodos, seguros, justos en sus posiciones. Malas decisiones, repetí. Como confiar en la familia. Como creer que la sangre significaba algo. Como pensar que elegirían a su nieto sobre una fiesta. Salí a la fría noche de diciembre y me metí en mi coche destartalado. Me senté allí un momento, mirando a través de la ventana cómo se sentaban de nuevo para su cena cara, probablemente ya descartándome como dramática, inestable, desagradecida. Esa fue la última vez que hablé con cualquiera de ellos durante 4 años. La vida continuó porque eso es lo que hace. Declaré bancarrota como mi padre había sugerido, eliminando la mayoría de mis deudas médicas, pero destruyendo mi crédito durante años. Me mudé a un piso más barato en un barrio peor. Acepté trabajos de tutoría por las tardes y en verano para llegar a fin de mes. Existía, pero no vivía. También planeé. No podía alcanzarlos todavía. Era demasiado impotente, demasiado rota, demasiado consumida por el dolor y la supervivencia. Pero era paciente. Observé desde la distancia, siguiendo sus vidas a través de cuentas de redes sociales que no se daban cuenta de que aún podía ver. Documenté todo, añadiendo a mis cuadernos. Esperé. Clara se quedó embarazada 1 año después de su boda. Mi madre publicaba actualizaciones constantes sobre el embarazo, la fiesta del bebé, los preparativos de la habitación. El bebé, una niña llamada Sofía, llegó sana y perfecta. Las fotos mostraban a mis padres radiantes, sosteniendo a su primera nieta, como si Hugo nunca hubiera existido, como si Sofía fuera su primera y única. Vi un comentario en la publicación de Facebook de mi madre de un primo lejano. Tu primera nieta. ¡Qué emocionante! La respuesta de mi madre, sí, estamos en el 7º cielo. Ni una corrección, ni siquiera un reconocimiento de que otro nieto había existido, había muerto, había importado. Hugo había sido borrado de la narrativa familiar. Hice una captura de pantalla y la añadí a mi colección. 2 años después de la muerte de Hugo, volví a estudiar. Clases online por la noche,
trabajando hacia un máster en administración educativa. Me ascendieron a subdirectora después de 3 años. El aumento de salario fue modesto, pero era un progreso. Estaba construyendo algo lenta y deliberadamente. También empecé a ahorrar dinero. Cada dólar extra iba a una cuenta separada, una que nunca tocaba. No sabía exactamente para qué estaba ahorrando, pero sabía que necesitaría recursos eventualmente. El poder requería capital. Durante esos años, mis padres intentaron contactarme ocasionalmente, tarjetas de cumpleaños con mensajes genéricos, regalos de Navidad enviados por correo, generalmente tarjetas regalo de tiendas donde no compraba. Mi padre llamó una vez para decirme que habían establecido un pequeño fondo universitario para Sofía y se preguntaban si quería contribuir. Colgué con él. Clara envió un anuncio de nacimiento cuando tuvo su segundo hijo, un niño llamado Javier. La tarjeta presentaba una foto profesional de su familia perfecta, ropa cara y sonrisas genuinas. En la parte de atrás, alguien había escrito: «Espero que estés bien», como una ocurrencia tardía. Guardé cada tarjeta, cada anuncio, cada descarte casual. Evidencia. 4 años después de la muerte de Hugo, era directora de un instituto de secundaria exitoso, ganando lo suficiente para vivir cómodamente. Aunque todavía mantenía un estilo de vida modesto, me había reconstruido desde la nada, había creado una vida que tenía propósito y significado incluso sin la persona que le había dado ambos. También había continuado siguiendo las actividades de mi familia. El marido de Clara, Javier, había sido ascendido a vicepresidente en su empresa. Habían comprado una casa más grande en un barrio exclusivo. Mis padres habían empezado a jugar al golf, uniéndose a un club de campo caro. Viajaban con frecuencia, publicando fotos de playas y ciudades europeas. La vida era buena para ellos, mejor que buena. Entonces, a principios de la primavera, algo cambió. Recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocía. El asunto decía: asunto familiar importante. Casi lo borré como spam, pero algo me hizo abrirlo. Elena, soy tu tía Teresa. Me pongo en contacto porque pensé que deberías saber que tu padre perdió su trabajo hace 3 meses. Ha estado intentando mantenerlo en secreto, pero la situación es grave. Toda su cuenta de jubilación estaba invertida en acciones de su empresa, que colapsaron cuando la empresa quebró. Tus padres han perdido casi todo. Se enfrentan a la ejecución hipotecaria de su casa. Sé que ustedes no son cercanos, pero pensé que querrías saberlo. Tu padre es demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero la necesitan. Por favor, llámame si puedes. Con cariño, Teresa. Leí el correo electrónico 3 veces. Luego fui a mi computadora y empecé a buscar. No tardé mucho en encontrar los artículos de noticias. La empresa para la que había trabajado mi padre, una firma manufacturera regional, había sido atrapada en un escándalo de fraude masivo. El CEO enfrentaba cargos federales. La empresa había declarado bancarrota y miles de empleados habían perdido sus trabajos y sus ahorros para la jubilación. El nombre de mi padre aparecía en varios artículos como uno de los ejecutivos senior que lo había perdido todo. Me recosté y miré la pantalla. Después de todos estos años, después de construir su vida cómoda sobre la tumba de la memoria de mi hijo, lo habían perdido todo. Karma, algunos podrían llamarlo. Justicia, dirían otros. No tenía un nombre para lo que sentía. No era satisfacción exactamente. Era más como reconocimiento. El universo había cambiado y de repente ya no era impotente. Mi teléfono sonó una semana después. El número de mi madre. Lo miré, vi cómo sonaba, y luego fue al buzón de voz. Llamó de nuevo al día siguiente y al día siguiente. Nunca contesté. Entonces llamaron a mi puerta una tarde de mayo. Miré por la mirilla y vi a mi padre allí de pie. Parecía mayor de lo que recordaba, más canoso, más delgado, disminuido. Abrí la puerta pero dejé la cadena puesta. Sí. Elena. Su voz se quebró al decir mi nombre. Por favor, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? ¿Puedo pasar? No. Se estremeció.
Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros. Sé que hemos cometido errores, pero somos familia. Necesitamos ayuda. ¿Ayuda?, repetí, la palabra sabiendo extraña en mi boca. Perdí mi trabajo. Probablemente te enteraste. Estamos en serios problemas financieros. La casa está en ejecución hipotecaria. El seguro médico de tu madre se agotó y tiene algunos problemas de salud que necesitan atención. Les estamos pidiendo ayuda a nuestras hijas. Clara y Javier están haciendo lo que pueden, pero tienen su propia familia que mantener. Pensamos que quizás tú podrías contribuir con algo, incluso una pequeña cantidad. Un préstamo, quizás, que podrías devolver cuando tu situación mejore. Lo miré a través del hueco de la puerta. Cuando mi situación mejore. Sé que ahora te va mejor. Vi en línea que eres directora. Eso debe pagar bien. No pediríamos si no estuviéramos desesperados. ¿Desesperados?, dije suavemente. Eso es interesante. Recuerdo haber estado desesperada una vez. Su cara se sonrojó. Elena, por favor. Este no es el momento de remover el pasado. ¿No lo es? Sonreí, y no era una expresión amable. Me están pidiendo dinero porque se enfrentan a la ruina financiera. Eso me suena familiar. Esto es diferente. ¿Cómo? Ustedes son mis padres y Hugo era su nieto. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. ¿Cuánto necesitan?, pregunté finalmente. La esperanza brilló en sus ojos. Debemos alrededor de 90.000 euros de la hipoteca de la casa. Si pudiéramos reunir esa cantidad, podríamos mantenerla, pero cualquier cosa ayudaría. Incluso 20 o 30.000 euros nos darían tiempo para resolver algo. 90.000 euros. Más de lo que podría haber salvado a Hugo. Sentí que algo frío y final se asentaba en mi pecho. Lo pensaré, dije, y cerré la puerta en su cara. Detrás de la puerta cerrada, me apoyé contra la pared y sonreí. Finalmente, después de 4 años de espera, de planificación, de reconstruirme desde la nada, la oportunidad que había estado esperando había llegado. Ahora venía el ajuste de cuentas. No contacté a mis padres durante 2 semanas. ¿Qué esperen? ¿Qué se pregunten? Que sientan la ansiedad de la incertidumbre. Cada día que pasaba, su situación se volvía más grave. Lo sabía porque había empezado a consultar los listados públicos de ejecuciones hipotecarias. Su casa, la casa en la que crecí, estaba programada para subasta en 45 días. Durante esas 2 semanas, mi madre llamó 17 veces. Mi padre llamó 9. Clara envió 3 mensajes de texto largos explicando cómo nuestros padres siempre habían hecho lo mejor que podían, cómo eran buenas personas que habían cometido algunos errores, cómo se suponía que la familia debía perdonar y ayudarse mutuamente. La ironía aparentemente se le escapaba. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, investigué. Indagué en su situación financiera tan a fondo como pude desde el exterior. La casa valía unos 320.000 euros, y debían 90.000 euros. Tenían capital, pero no lo suficiente para empezar de nuevo en un lugar agradable. Tendrían que mudarse a un piso modesto, quizás en un área menos deseable. Tendrían que aprender a vivir con la seguridad social y lo que mi padre pudiera reunir de un nuevo trabajo, si alguien contrataría a un ejecutivo de 63 años desacreditado. Sería duro para ellos, humillante, una reversión completa de la vida cómoda que habían construido. Pero sobrevivirían. Esa era la diferencia entre su situación y lo que Hugo había enfrentado. Ellos no iban a morir. Solo iban a estar incómodos. El día 15, finalmente llamé a mi padre. Elena, sonó sin aliento, desesperado. Gracias a Dios. Estaba tan preocupado de que no llamarás. He estado pensando en su solicitud. Y pude oír la esperanza en su voz, patética y desnuda. Quiero reunirme con todos ustedes. Tú, mamá y Clara. Necesitamos tener una conversación. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cuándo? ¿Dónde?
Podemos ir a tu casa o podemos reunirnos en un lugar neutral. Lo que prefieras. Mi piso. Sábado a las 2 de la tarde. Estaremos allí. Gracias, Elena. No sabes lo que esto significa para nosotros. Colgué sin responder. El sábado llegó frío y gris. Clima apropiado para lo que tenía planeado. Había pasado la mañana preparándome, organizando sillas en mi pequeña sala de estar, dejando una carpeta en la mesa de café. Había impreso documentos, los había organizado cronológicamente. Todo estaba listo. Llegaron exactamente a las 2 de la tarde, los tres. Mi padre parecía peor que cuando estuvo en mi puerta, su traje holgado en una figura que había perdido peso. Mi madre parecía haber envejecido una década, su cabello más gris de lo que recordaba, su rostro surcado de preocupación. Clara parecía incómoda, vestida demasiado formalmente para mi piso humilde, aferrándose a su bolso de diseñador como un escudo. Elena, dijo mi madre, moviéndose como para abrazarme. Di un paso atrás. Siéntense. Se acomodaron en mi sofá de segunda mano, sentados juntos como niños llamados ante un director, que supuse que eran. Me quedé de pie. Me pidieron 90.000 euros. Sé que es mucho, empezó mi padre. Pero estamos preparados para ofrecer garantías, para firmar un acuerdo de préstamo formal. Te pagaríamos con intereses. ¿Cómo? Pregunté sin emoción. No tienen ingresos. Mamá no trabaja. ¿Qué usarían para pagarme? Estoy buscando trabajo. Algo saldrá. A los 63 años. Con tu reputación manchada por un escándalo de fraude. Se estremeció. Eso no fue culpa mía. No tenía idea de lo que el CEO estaba haciendo. La ignorancia no es inocencia. Eras un ejecutivo senior. Deberías haberlo sabido. Cogí la carpeta de la mesa de café. Pero no estamos aquí para discutir tus fracasos profesionales. Estamos aquí para discutir tu solicitud de dinero. ¿Nos ayudarás?, preguntó mi madre, con voz pequeña. Eso depende. Primero tengo algunas preguntas. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. ¿Recuerdan esta conversación? 16 de mayo, hace 4 años. Vine a ustedes y pedí 85.000 euros para pagar el tratamiento de Hugo. La cara de mi madre se puso pálida. Elena, ya hemos pasado por esto. ¿Lo hemos hecho? Porque no creo que lo hayamos hecho. No realmente. No honestamente. Levanté el documento, una impresión de mi página original de crowdfunding con el costo del tratamiento claramente listado. 85.000 euros. Me dijeron que no podían pagarlo, que tenían que pensar en su propia jubilación, que necesitaba ser realista. Tomamos la mejor decisión que pudimos en ese momento, dijo mi padre con rigidez. ¿Lo hicieron? Saqué otro papel. Este es un recibo de la planificadora de bodas de Clara. Costo total de servicios, 230.000 euros, pagado en su totalidad por ustedes, 18 meses después de que me dijeran que no podían pagar 85.000 euros para salvar la vida de su nieto. Clara se puso de pie. Esto no es justo. Estás torciendo todo. Siéntate, dije, con una voz lo suficientemente dura como para que obedeciera. No he terminado. Saqué más documentos, colocándolos en la mesa de café uno por uno. Lugar de la boda 80.000 euros. Flores 15.000 euros. Catering 40.000 euros. Vestido 12.000 euros. Fotógrafo 8.000 euros. Entretenimiento 10.000 euros. ¿Debo continuar? ¿Qué quieres de nosotros?, exigió mi padre. Una disculpa. Está bien. Lo sentimos. Cometimos un error. ¿Es eso lo que quieres oír? Un error, repetí suavemente. ¿Creen que elegir una fiesta sobre la vida de su nieto fue un error? No sabíamos que iba a morir, susurró mi madre. Sí, lo sabían. Los médicos se lo dijeron. Yo se lo dije.
Lo sabían y no les importó lo suficiente como para ayudar. Saqué otro documento. El que más dolía mirar. Una foto de Hugo en su cama de hospital tomada 2 semanas antes de morir. Esto es lo que 85.000 euros podrían haber salvado. Este niño, su nieto, ¿lo recuerdan? Mi madre empezó a llorar. Clara miró hacia otro lado. Mi padre miró la foto con una expresión que no podía leer. Elena, por favor, dijo mi madre entre lágrimas. Sabemos que te fallamos. Sabemos que deberíamos haber hecho más, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos pedir tu misericordia ahora. ¿Misericordia? Coloqué la foto de nuevo en la carpeta con cuidado. Eso es interesante. No recuerdo haber recibido mucha misericordia cuando le supliqué ayuda. Cuando vendí todo lo que tenía, cuando llegué al límite de cada tarjeta de crédito, cuando me mudé a un estudio y comí fideos instantáneos para poder pagar los medicamentos de Hugo. No entendíamos lo mal que estaba, dijo mi padre. ¿No lo entendían? Se lo dije múltiples veces. Les mostré las facturas médicas. Les expliqué que sin tratamiento, moriría. ¿Qué parte de eso no estaba clara? Silencio. Pero entendieron perfectamente bien lo importante que era la boda de Clara. Entendieron que los centros de mesa tenían que ser exactamente correctos, que el lugar tenía que ser perfecto, que su hija merecía lo mejor que el dinero pudiera comprar. Me senté frente a ellos, mi voz calmada y medida. Esto es lo que he aprendido en los últimos 4 años. No ayudaron a Hugo porque no querían. No se trataba del dinero. Tenían el dinero. Lo demostraron. Se trataba de elección. Eligieron lo que les importaba a ustedes. Eso no es cierto, protestó Clara. Intentaban proteger su jubilación. ¿Lo estaban? Porque gastaron casi 3 veces sus preocupaciones de jubilación en tu boda. Las matemáticas no mienten, Clara. Las prioridades no mienten. Mi padre se inclinó hacia adelante. Elena, entiendo que estés enfadada. Tienes todo el derecho a estarlo, pero ¿realmente vas a castigarnos ahora cuando más te necesitamos? ¿Vas a ser tan cruel como crees que fuimos nosotros? Cruel, dije, saboreando la palabra. ¿Es cruel tomar decisiones basadas en lo que te importa? ¿Es cruel decidir que tus recursos deben ir hacia tus propias prioridades en lugar de la crisis de otra persona? Porque eso es lo que me enseñaron. Esa es la lección que me dieron cuando Hugo se estaba muriendo. Entonces, ¿no nos ayudarás?, dijo mi madre sin rodeos. No dije eso. Cogí la carpeta y saqué un cheque que había preparado. Estoy dispuesta a darles 90.000 euros. La esperanza floreció en sus rostros, desesperada e inmediata. Sin embargo, continué, hay condiciones. Lo que sea, dijo mi padre rápidamente. Firmaremos lo que quieras. Planes de pago, intereses, garantías. No se trata del pago. Puse el cheque en la mesa entre nosotros. Estaba hecho por 90.000 euros, fechado para hoy. La primera condición es que reconozcan aquí y ahora que eligieron la boda de Clara sobre la vida de Hugo, que tenían el dinero y se negaron a ayudar. Quiero oírles decirlo. Me miraron fijamente. Clara miró a sus padres. No tienen que hacer esto, dijo. Está intentando humillarlos. Sí, estuve de acuerdo. Estoy humillándolos. Al igual que ustedes me humillaron a mí cuando supliqué ayuda. Cuando me quedé en su puerta con facturas médicas y me dijeron que fuera realista. Cuando enterré a mi hijo solo porque tenían una cena de ensayo. Así que sí, quiero que lo digan en voz alta. Que tomaron una decisión y Hugo murió por ello. Mi madre lloraba más fuerte ahora. La cara de mi padre estaba roja, pero necesitaban ese cheque. Lo necesitaban desesperadamente. Elegimos la boda, dijo finalmente mi padre, su voz apenas audible. Teníamos el dinero, y elegimos gastarlo en la boda de Clara en lugar del tratamiento de Hugo. Y, insistí. Y murió porque no ayudamos. Mamá, miré a mi madre.
Deberíamos haberte ayudado, susurró. Deberíamos haberlo salvado. Estábamos equivocados. Me giré hacia Clara. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en esto? Yo no sabía, dijo rápidamente. No sabía que se negarían a ayudar a Hugo. ¿No lo sabías? Nunca te preguntaste de dónde venía el dinero para tu boda elaborada. Nunca pensaste que era extraño que te pidiera que cambiaras tu despedida de soltera porque Hugo estaba en el hospital y te negaste. Nunca cuestionaste tener tu boda 3 días después del funeral de tu sobrino. No tuvo respuesta. Aquí está la segunda condición, continué. Toman este dinero, salvan su casa, y nunca me contactan again. No tarjetas de cumpleaños, no regalos de Navidad, no llamadas telefónicas. Me eliminan de sus vidas por completo, de la misma manera que eliminaron a Hugo de sus recuerdos. Vuelven a fingir que no existo. Elena, no puedes querer decir eso, dijo mi madre. Somos familia. No, la corregí. Compartimos ADN. La familia es otra cosa. La familia aparece. La familia se sacrifica. La familia no deja que los niños mueran mientras planean fiestas. Me puse de pie y caminé hacia mi puerta, abriéndola. Esas son mis condiciones. Tomen el cheque o déjenlo. Tienen 60 segundos para decidir. Se miraron el uno al otro. Una conversación silenciosa sucediendo en miradas y expresiones. Los vi calcular. Los vi sopesar su orgullo contra su desesperación. Les tomó 43 segundos. Mi padre cogió el cheque. Aceptamos tus condiciones, dijo, con voz hueca. Bien. Hay un documento en la mesa junto al cheque. Es un acuerdo formal de que no tendrán más contacto conmigo. Fírmenlo. Firmaron sin leerlo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo desesperados que estaban realmente. La firma de mi padre era temblorosa. Mi madre apenas podía sostener la pluma a través de sus lágrimas. Clara firmó con trazos enojados y afilados, su cara roja de rabia suprimida. Cuando terminaron, recogí el documento y les entregué el cheque. Pueden irse ahora. Elena, empezó mi padre, pero lo interrumpí. Acordaron las condiciones. No contactar significa no contactar. Váyanse. Salieron en silencio, mi madre llorando, los hombros de mi padre caídos, Clara caminando rígidamente a su lado. Cerré la puerta detrás de ellos y la cerré con llave. Luego fui a mi habitación y abrí mi portátil. Abrí mi cuenta bancaria y miré el saldo. Los 90.000 euros que acababa de darles habían sido transferidos de mis ahorros esta mañana. Esa cuenta ahora mostraba 12.000 euros restantes. Años de ahorrar cuidadosamente, de vivir modestamente, de apartar cada céntimo extra, reducidos a casi nada. Pero no había terminado. Abrí mi correo electrónico y compuse un mensaje para mi tía Teresa, la única familiar que había mostrado alguna preocupación real por mí a lo largo de los años. Adjunté un documento, una carta que había escrito meses antes, esperando el momento adecuado para enviarla. Tía Teresa, quería que supieras lo que realmente pasó con Hugo. He adjuntado una línea de tiempo completa de eventos, incluyendo todas las solicitudes de ayuda que hice y las respuestas que recibí. También he incluido documentación de los gastos que mis padres incurrieron durante ese mismo periodo, particularmente con respecto a la boda de Clara. Pensé que la familia debería saber la verdad. Por favor, comparte esto con cualquier persona que creas que debería verlo. Con cariño, Elena. Presioné enviar. El documento que había adjuntado era integral. Cada conversación, cada negativa, cada gasto de boda, cada factura del hospital, la foto de Hugo en su cama de hospital, capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de mi madre llamando a Sofía su primera nieta, la línea de tiempo que mostraba cómo mis padres asistieron a la cena de ensayo de Clara en lugar de la recepción del funeral de Hugo. Todo expuesto en detalle cronológico e innegable. Mi tía Teresa tenía una gran red de familiares extendidos. Era del tipo que reenvía correos electrónicos a docenas de personas, que comparte todo en las redes sociales. Para mañana, todos lo sabrían.
Los amigos de mis padres, su club de campo, su iglesia, sus vecinos. La verdad se extendería como un reguero de pólvora. El cheque que les había dado sería cobrado. Mantendrían su casa. Pero perderían algo más valioso. Su reputación, su cómoda posición social, la imagen que habían creado cuidadosamente de ser padres y abuelos generosos y cariñosos. Todos sabrían lo que realmente habían elegido, lo que realmente valoraban. Llamaron a mi puerta 1 hora después. Miré por la mirilla y vi a Clara allí sola, su rostro furioso. Abrí la puerta, pero no le invité a pasar. Firmaste un acuerdo de no contactarme. Ese correo electrónico que enviaste. No puedes hacer eso. Estás arruinando sus vidas. Estoy diciendo la verdad. Hay una diferencia. Eres vengativa y cruel. Los estás destruyendo por rencor. No, dije con calma. Les estoy dando exactamente lo que me dieron a mí. Consecuencias. Las acciones tienen consecuencias, Clara. Tomaron decisiones, y ahora tienen que vivir con ellas. Igual que yo he tenido que vivir viendo morir a mi hijo. Te dieron 90.000 euros. Me devolvieron una fracción de lo que le robaron a Hugo, a mí. Y solo lo hicieron porque no tenían otra opción. Si no estuvieran desesperados, ¿me habrían ayudado? Ambos sabemos la respuesta. Nunca vas a superar esto, ¿verdad? Nos vas a odiar para siempre. No los odio, dije, y me di cuenta de que era cierto. El odio requiere importar. Ya no me importa ninguno de ustedes. Dejaron de ser mi familia el día que eligieron una fiesta sobre la vida de mi hijo. Ahora son solo extraños que comparten mi apellido. Mamá está devastada. Papá parece destrozado. ¿Valió la pena? Pregúntale a Hugo si valió la pena. Oh, espera. No puedes porque está muerto. El rostro de Clara se descompuso. Realmente eres tan despiadada como decían. Despiadada. Mi corazón se rompió hace 4 años y no estuviste allí para verlo. Estabas demasiado ocupada planeando tu boda perfecta y tu vida perfecta. Así que no me hables de despiadada, Clara. No tienes derecho a usar esa palabra. Se dio la vuelta y se fue, y cerré la puerta por última vez a mi familia biológica. Durante los meses siguientes, me enteré a través de canales indirectos de lo que les sucedió. Mis padres fueron efectivamente aislados socialmente. Los amigos dejaron de llamar. La membresía del club de campo no fue renovada en silencio. La asistencia a la iglesia se volvió lo suficientemente incómoda como para que dejaran de ir. Mantuvieron su casa, pero se convirtió en una especie de prisión, un lugar donde vivían con sus elecciones. Mi padre eventualmente encontró trabajo como consultante, ganando una fracción de su antiguo salario. Mi madre desarrolló problemas de ansiedad y comenzó terapia. Clara y Javier se mudaron a otra comunidad autónoma, poniendo distancia entre ellos y el escándalo. Sus tarjetas de Navidad, que una vez habían sido producciones elaboradas, dejaron de llegar por completo. Oí que mi madre le decía a la gente que yo estaba muerta, que era más fácil que explicar por qué su hija no quería tener nada que ver con ella. Supuse que estaba muerta para ellos. La hija que había estado agradecida por las migajas, que había aceptado ser la segunda mejor, que había tragado su dolor para mantener la paz. Esa persona ya no existía. En cuanto a mí, continué construyendo mi vida. Salí con alguien eventualmente, aunque con cuidado. Hice amigos reales, del tipo que aparece cuando las cosas están difíciles. Viajé a lugares que a Hugo le habrían encantado y esparcí sus cenizas en lugares hermosos alrededor del mundo. Viví por los dos. Los 90.000 euros que le había dado a mis padres valieron la pena. No porque merecieran ayuda, sino porque me dio cierre. Había demostrado que era la mejor persona. La que mostraba misericordia incluso cuando no me la habían mostrado a mí. Y luego me alejé, dejándolos vivir con el peso de sus elecciones. Algunos podrían decir que fui cruel. Que el perdón real significa soltar por completo, ayudar sin condiciones.
Pero esas personas nunca vieron a su hijo morir solo mientras su familia celebraba en otro lugar. Nunca tuvieron que elegir entre la electricidad y la medicina. Nunca tuvieron que enterrar a su bebé con dinero prestado mientras sabían que se habían gastado 230.000 euros en pastel y flores. Le di a mis padres lo que me habían pedido en mis términos. Cumplí con mi obligación como su hija una última vez, y luego cerré esa puerta para siempre, tal como ellos habían cerrado la puerta a Hugo cuando más los necesitaba. Al final, la venganza no se trataba de crueldad. Se trataba de justicia, de equilibrio, de asegurar que las consecuencias se encontraran con las acciones. Ellos me enseñaron que la familia era condicional, que el amor tenía límites, que algunas vidas importaban más que otras. Yo simplemente devolví sus lecciones envueltas en un cheque que no podían rechazar y una verdad que no podían escapar. Y avancé hacia un futuro del que nunca formarían parte, llevando conmigo el recuerdo de Hugo, finalmente en paz.